Mario creció en un pequeño pueblo escondido entre las montañas de Chiapas, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y las esperanzas se ahogaban en el caudal de un río indomable. Cada temporada de lluvias traía consigo no solo la furia de la naturaleza, sino también la angustia de la desconexión. Era como si las montañas que rodeaban el pueblo fueran muros que lo aislaban del mundo exterior, y el río, una frontera implacable que separaba los sueños de la realidad. Desde niño, Mario observaba con el corazón en un puño cómo los vecinos arriesgaban sus vidas para cruzar el río en improvisados troncos que temblaban bajo el peso de la corriente. Cada cruce era una apuesta contra el destino, y no todos ganaban. Las historias de familias que perdieron a un ser querido arrastrado por las aguas se contaban con un susurro, como si al decirlas en voz alta se renovara el dolor. Los recuerdos de su infancia estaban impregnados del eco de las lágrimas de las madres que clamaban por ayuda y del silencio desesperanzador de quienes no tenían otra opción que esperar. Esperar que el río bajara. Esperar que el destino les diera un respiro. Pero el río nunca esperaba. Con el paso del tiempo, Mario comenzó a ver aquel río no solo como un obstáculo físico, sino como una herida abierta que dividía no solo territorios, sino también vidas. Esa herida había marcado su infancia, y ahora, como un albañil de manos curtidas y corazón resistente, sabía que tenía que cerrarla. Había pasado años construyendo casas y muros para otros, pero ahora tenía un propósito mayor: construir un puente. No solo un puente de madera y piedra, sino un puente que uniera mundos, que sanara heridas y que devolviera la esperanza a su pueblo. Mario sabía que el río no sería un enemigo fácil de vencer, pero más difícil sería luchar contra la apatía y el desánimo de quienes habían aprendido a vivir resignados. Sin embargo, en el fondo de su alma, una voz insistente le repetía: si no tú, ¿entonces quién? Con esa convicción y el peso de generaciones atrapadas por el río, Mario emprendió un camino que cambiaría no solo su vida, sino también la historia de su pueblo. El proyecto era una montaña imposible. Mario, con sus manos endurecidas por años de trabajo bajo el sol, solo contaba con herramientas viejas, un martillo que resonaba como eco de su soledad, y tablas rescatadas de construcciones abandonadas. Pero sabía que el puente no era solo una estructura, era la esperanza de un pueblo que había aprendido a vivir entre carencias y resignaciones. A medida que los días avanzaban, el escepticismo de los vecinos se hacía más pesado que cualquier tronco que Mario cargara. Ese río ya se ha llevado más sueños de los que puedes contar, Mario, decía don Tomás, un anciano que había visto generaciones enteras fracasar al intentar domar al río. Algunos lo miraban con lástima, otros con indiferencia. Para muchos, Mario era solo un hombre terco que estaba desperdiciando su tiempo en un sueño absurdo. Y, sin embargo, él continuaba. Pero los verdaderos desafíos no estaban en las miradas de los demás, sino en los silencios de su hogar. Rosa, su esposa, era su mayor inspiración y también su mayor preocupación. Su enfermedad avanzaba como una sombra implacable, debilitando su cuerpo y robándole la vitalidad que una vez iluminó los días de Mario. Las noches en que Rosa no podía dormir por el dolor, él se sentaba a su lado, sosteniéndole la mano mientras el peso de la realidad le aplastaba el alma. El tiempo que Mario dedicaba a la construcción del puente significaba menos horas de trabajo remunerado, menos dinero para los medicamentos y tratamientos de Rosa. Cada golpe del martillo sobre la madera era un recordatorio de la tensión que crecía en su corazón. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Valía la pena sacrificar lo poco que tenían por un sueño que parecía cada vez más inalcanzable? Una noche, mientras trabajaba bajo la tenue luz de una lámpara de queroseno, escuchó la voz débil de Rosa desde la puerta de su taller improvisado. Mario, ¿y si este puente no es solo para el pueblo? ¿Y si también es para nosotros? Esas palabras perforaron su corazón como ninguna crítica lo había hecho. Mario sabía que Rosa veía más allá de su propia fragilidad. Ella entendía que el puente no era solo un camino sobre el río, sino una lucha por un futuro que ninguno de los dos sabía si llegarían a ver. A cada amanecer, mientras el río seguía rugiendo como un enemigo insaciable, Mario cargaba no solo madera y clavos, sino también el peso de la duda, el amor y la desesperación. Pero dentro de él, algo más fuerte que el cansancio le decía que debía continuar, porque en ese puente no solo estaban sus sueños, sino también la vida que él y Rosa habían compartido y que tanto se esforzaba por proteger. La noche que cambió todo llegó con una tormenta como pocas. Las nubes negras cubrieron el cielo, y el rugido del río se convirtió en un estruendo que resonaba en cada rincón del pueblo.
Mario, agotado pero decidido, intentó reforzar las bases del puente con las pocas herramientas que tenía a mano. Pero la fuerza de la corriente era implacable, como si el río mismo se resistiera a ser domado. Cuando los primeros troncos comenzaron a ser arrastrados por el agua, Mario corrió desesperado, intentando salvar lo que podía. Sus manos, endurecidas por el trabajo, ahora estaban llenas de cortes y barro, pero el esfuerzo fue inútil. En cuestión de minutos, semanas de trabajo fueron tragadas por la corriente, dejando solo un amasijo de madera rota y clavos dispersos en la orilla. Se desplomó de rodillas frente al río, sintiendo que no solo el agua había destruido su puente, sino también su esperanza. La lluvia empapaba su rostro, pero no podía distinguir si las gotas que caían de sus ojos eran agua o lágrimas. Entre sollozos, murmuró al vacío. ¿Y si tienen razón? ¿Y si nunca lo logro? En ese momento, el peso de las críticas de los vecinos y sus propias inseguridades se combinó con una verdad aún más dolorosa: el tiempo que había dedicado al puente parecía haber sido en vano, y su familia comenzaba a pagar el precio. Esa misma noche, Rosa sufrió una crisis. La fiebre que había estado controlada durante días subió de manera alarmante, y Mario, con las manos temblorosas y el corazón en la garganta, la cargó en sus brazos, dispuesto a cruzar el río sin importar el riesgo. Pero la corriente era un monstruo que no perdonaba, y el cruce era imposible. ¡Maldito río!, gritó Mario, impotente, mientras veía cómo su única opción era esperar. Los minutos se hicieron horas, y la angustia de Mario creció con cada instante. Rosa logró estabilizarse con remedios caseros y la ayuda de una vecina, pero el susto dejó una marca imborrable en su espíritu. Esa noche, mientras Rosa dormía débilmente, Mario permaneció sentado en la orilla del río, observando los restos de su sueño flotando en el agua. Por primera vez, consideró abandonar. Pensó en las palabras de don Tomás, en las miradas de sus vecinos, en el cansancio que le carcomía el alma. Tal vez ellos estaban en lo cierto. Tal vez era imposible. Sin embargo, cuando miró a Rosa, a su rostro pálido y sus manos frágiles descansando sobre la sábana, entendió que no podía rendirse. Aunque el puente pareciera un sueño roto, abandonar significaría dejar que el río siguiera gobernando sus vidas. Pero en ese momento, la incertidumbre y la desesperación eran más fuertes que cualquier otra cosa. La duda se había instalado en su corazón, y Mario, por primera vez, sintió que estaba perdiendo la batalla contra el río, y contra sí mismo. Fue una madrugada silenciosa cuando Rosa, débil pero con la firmeza de quien lleva la sabiduría en el alma, tomó la mano de Mario mientras él permanecía inmóvil, perdido en su desesperación. Su voz, suave como el río en calma, rompió el peso de la noche. Mario, toda la vida has visto este río como un enemigo, como un muro que nos separa. Pero, ¿y si no es un obstáculo? ¿Y si es la oportunidad para construir algo que trascienda todo lo que imaginamos? Mario sintió un nudo en la garganta. Esas palabras, dichas desde la fragilidad de quien apenas puede mantenerse de pie, iluminaron algo en su interior. Rosa no solo veía el puente como una solución, lo veía como un acto de amor, como un legado que debía existir, no solo para ellos, sino para todos. Inspirado por su valentía, Mario tomó una decisión. A la mañana siguiente, con los primeros rayos del sol, se calzó sus botas gastadas y emprendió el camino hacia San Cristóbal de las Casas. La travesía era larga y agotadora, pero cada paso lo alejaba un poco más de la duda que lo había consumido. Su meta era clara: encontrar a alguien que creyera en su sueño tanto como él. En la ciudad, preguntando de puerta en puerta, llegó al taller de don Ernesto, un ingeniero retirado conocido por su sabiduría y su carácter peculiar. Al escuchar la historia de Mario, el viejo ingeniero alzó una ceja, incrédulo al principio. ¿Tú, solo, quieres construir un puente sobre ese río?, preguntó, casi riendo. Pero la pasión en los ojos de Mario, el temblor en su voz al hablar de su pueblo y de Rosa, hicieron que don Ernesto cambiara de tono. Con un suspiro profundo, le dijo: «Estás loco, Mario. Pero a veces, los locos son los que cambian el mundo». Así, don Ernesto se convirtió en un mentor inesperado. Le enseñó técnicas que Mario nunca había imaginado, formas de reforzar las estructuras con materiales locales y métodos para aprovechar la fuerza de la comunidad. Pero, más que eso, le dio algo que Mario había perdido: una guía, una dirección clara para seguir adelante.
cuando Mario regresó al pueblo, agotado pero lleno de determinación, algo cambió. Su persistencia y el sacrificio que había hecho para buscar ayuda empezaron a tocar los corazones de los vecinos. Poco a poco, quienes antes lo habían mirado con escepticismo comenzaron a acercarse. Doña Clara, la comerciante, le ofreció madera que había guardado para reparar su tienda. Don Tomás, el mismo que había dudado de Mario, llegó una mañana con un costal de clavos y un martillo en la mano. «Si tú no te rendiste, ¿por qué habría de hacerlo yo?», le dijo con una sonrisa. En cuestión de días, lo que había sido un esfuerzo solitario se transformó en un movimiento comunitario. Hombres, mujeres e incluso niños se unieron al proyecto, cada uno aportando lo que podía: manos para trabajar, piedras para la estructura, comida para los días largos de labor. El puente comenzó a tomar forma, no solo como una estructura física, sino como un símbolo de lo que podían lograr cuando se unían. Y en el corazón de todo, estaba Mario, liderando no solo con su martillo, sino con la fuerza de su espíritu, encendida por las palabras de Rosa y la esperanza de un futuro mejor. Cada martillazo resonaba no solo en la madera, sino en los corazones de quienes veían cómo, poco a poco, el puente se alzaba como un testimonio de esperanza. Lo que antes parecía un sueño imposible ahora tomaba forma gracias a las enseñanzas de don Ernesto y la dedicación incansable de Mario y la comunidad. Las manos que antes se dedicaban al campo, a la venta de comida o al cuidado de los hijos, ahora trabajaban juntas, creando algo que trascendía sus vidas individuales. Pero el camino no fue fácil. Las lluvias regresaron, trayendo consigo noches de preocupación y días en que los avances eran borrados por la fuerza del río. Sin embargo, cada vez que algo se perdía, la comunidad volvía con más fuerza, reparando y reforzando. Mario, aunque agotado, lideraba con una determinación que contagiaba a todos. Incluso los más escépticos, aquellos que alguna vez dudaron, ahora trabajaban codo a codo con él, empujados por la fe en lo que estaban construyendo juntos. En medio de todo esto, Rosa, a pesar de su enfermedad, no dejó de ser parte del proyecto. Aunque su cuerpo no le permitía cargar madera o clavar clavos, sus manos débiles cosían con dedicación las coloridas faixas que adornarían la inauguración del puente. Cada puntada era una declaración de amor, no solo por Mario, sino por la comunidad que había encontrado en este proyecto una razón para soñar. Finalmente, después de meses de trabajo incansable, llegó el gran día. Bajo un cielo despejado que parecía bendecir su esfuerzo, el puente se alzaba en todo su esplendor. La comunidad se reunió a ambos lados del río, adornando la estructura con las faixas de rosa, flores y velas, mientras un silencio reverente llenaba el aire. Mario, con las manos todavía marcadas por el trabajo, tomó las de Rosa, ahora más frágiles pero igual de firmes en su apoyo. Juntos, dieron los primeros pasos sobre el puente, con cada paso simbolizando no solo la unión física entre dos lados del río, sino también la unión de sus corazones y la fortaleza de un pueblo entero. El aplauso estalló cuando cruzaron al otro lado, y las lágrimas de alegría corrieron por los rostros de quienes habían creído y trabajado por este momento. Era más que un puente, era un monumento a la perseverancia, al amor y a la capacidad de la humanidad para superar cualquier obstáculo cuando trabaja unida. En ese instante, mientras miraba el río que ahora fluía tranquilo bajo sus pies, Mario entendió que lo que habían construido no era solo una conexión entre dos orillas, sino un símbolo de lo que el esfuerzo colectivo puede lograr. Rosa, a su lado, sonrió débilmente, sus ojos llenos de orgullo, mientras susurraba: «Lo logramos, Mario». Y aunque las dificultades no habían desaparecido por completo, ese día quedó grabado en la memoria de todos como el momento en que un pueblo entero decidió cambiar su destino. El puente de Chiapas no solo unió dos mundos, también unió corazones y mostró que, incluso frente a los desafíos más grandes, la esperanza siempre encuentra la manera de cruzar. Lo que comenzó como el sueño de un hombre se convirtió en el corazón de una comunidad y en el orgullo de una región entera. El puente no era solo madera, piedra y clavos, era la prueba tangible de que incluso los desafíos más insuperables pueden ser vencidos cuando se camina con fe, esperanza y solidaridad. Mario, quien había enfrentado la crítica, el cansancio y sus propios miedos, ahora veía el fruto de su esfuerzo con humildad. Para él, el puente no era un logro personal, sino el resultado de un pueblo que decidió levantarse contra años de resignación. Era la muestra de que un río, por más feroz que sea, nunca podrá contener la fuerza de una comunidad unida.
Con el tiempo, el Puente de Chiapas, como comenzó a ser llamado, se convirtió en mucho más que una conexión entre dos orillas. Era un lugar de encuentro, de historias, de promesas cumplidas. Los niños que alguna vez se resignaron a no poder cruzar el río ahora corrían de un lado al otro, libres y felices. Los adultos que antes veían al río como un obstáculo ahora lo miraban como un recordatorio de lo que habían superado juntos. Rosa, aunque aún luchaba con su salud, estaba siempre a su lado, su sonrisa tranquila y orgullosa iluminando cada día que pasaban juntos. Su fuerza silenciosa había sido el faro que guió a Mario en los momentos más oscuros, y su presencia era la prueba viviente de que el amor y la determinación podían mover montañas o construir puentes. Cuando los forasteros llegan y preguntan por la historia detrás del puente, Mario, con las manos todavía marcadas por el trabajo de toda una vida, siempre responde con una sonrisa serena. No lo construí solo. Lo levantamos con las manos y los corazones de todos. El puente sigue en pie, resistiendo las tormentas y el tiempo, como un recordatorio eterno de que los sueños más grandes comienzan con pequeños pasos y que los actos de amor y valentía tienen el poder de transformar no solo vidas, sino generaciones enteras. Así, el río que alguna vez dividió se convirtió en el lazo que unió, y la historia de Mario y su puente sigue inspirando a quienes escuchan, recordándoles que incluso los mayores obstáculos pueden ser vencidos con esperanza y unión. Porque en cada martillazo, en cada clavo y en cada piedra, quedó grabado algo más que esfuerzo, quedó el espíritu de un pueblo que aprendió a construir su propio destino.